Hola a todos, hoy vamos a ver un caso muy especial. Ella es la música de Abril. Se viraliza por poner en una canción todo lo que piensa acerca de la música actual. Al parecer ha tenido que salir a dar explicaciones y aclarar lo que ha querido decir. Vamos a ver qué es lo que nos canta y qué es lo que nos cuenta la música de Abril. Bueno, ahora bien chicos, vamos a ir poquito a poquito analizando. Es solo un minuto de canción y les voy a dar mi opinión también al respecto. Yo decido ser explícita esperando que me escuches y razones que hoy la música se está volviendo ilícita. Como no están prohibidas tan perversas melodías que son una apología a las drogas, las orgías, van y vienen groserías con imágenes tan burdas que no entiendo cómo premian tantas canciones absurdas. Por favor, baja el volumen cuando suenen los corridos, reggaetones y rancheras con mensajes atrevidos, que mis hijos y los tuyos sufren ya la consecuencia escuchando palabrejas que promueven la violencia. Y dejo claro que no es odio hacia los géneros o ritmos, es un acto de conciencia ignorar los algoritmos. Se ha despachado a gusto. Estoy completamente de acuerdo con su primer parte de la canción. Ya lo saben chicos que siempre he defendido, intento defender en lo máximo de lo posible el lenguaje, que no se salga de manera completamente explícita. Entiendo que tiene que haber de todo para todo el mundo, pero me parece que hay una línea que no debió cruzarse nunca. Y es cierto que en la música, en el puesto número 1, en los primeros puestos, existe y está este tipo de género musical, que son letras pues que denigran a la mujer siempre como una especie de objeto, una especie de trofeo, una visión muy superficial de la vida, donde solamente importa la fama, el dinero, las mujeres y otras sustancias, etcétera, etcétera, como haciendo un discurso a favor, que es un problema muy grande que tiene la sociedad, porque nada de todo esto pues te puede llevar a nada bueno, ¿no? Y me parece que haber metido todo eso, toda esa temática dentro de la música, creo que como le quita el sentido a lo que fue siempre la música, ¿no? Estas canciones absurdas, por favor, baja el volumen cuando suenen los corridos, reggaetones y rancheras con mensajes atrevidos, que mis hijos y los tuyos sufren ya la consecuencia escuchando palabrejas que promueven la violencia. Y dejo claro que no es odio hacia los géneros o ritmos, es un acto de conciencia ignorar los algoritmos. Atención. Porque la música es para sanar, para el alma elevar. Y ahora está bruta, ciega, sordo y muda. ¿Dónde quedó toda tu inspiración? La que venía del amor. Ya solo facturas con letras oscuras. Amiga, acabáramos. Cuando yo llamo letras explícitas y cuando yo llamo letras basura, me refiero a esto. ¿Por qué me lo metiste? Tengo la popola rota. Dame, que la leche se derrame y cuando los vecinos llamen. Para que tengo un don y condón, te mando a operar el con el doc que me adelantó. Aquí se factura es que te grabe mientras te reviento el cita lo bubble gum, eso me parece cool. Lo que ha hecho la música de Abril, que yo la respeto porque es absolutamente su opinión, comprendo por dónde va, comprendo lo que quiere decir. Mi opinión, creo que no es afortunado porque si bien Shakira es cierto que ha tenido que hacer música más comercial para poder seguir adelante, porque evidentemente las disqueras y el algoritmo, como llama ella a lo que está pasando ahora, por ejemplo, las plataformas, la empujan a tener que hacer ese tipo de música y a reinventarse. Ha tenido que suavizar y ha tenido que avanzar, siempre respetando una línea, pero no ha dejado de hacer sus letras un poquito más profundas. De hecho, en este último álbum tiene un par o 3 canciones o 4 canciones que sí tienen letras más profundas, que a mí por lo menos me ha gustado mucho porque yo también soy de esa época. Entonces, por un lado sí la entiendo, pero creo que podría perfectamente haber metido otros ejemplos que son mucho más heavies que las letras que pone Shakira. Está en nuestro deber como padres saber qué se le puede mostrar a nuestros hijos y qué no. Y ya está, y ahí acabáramos. Fíjate lo que dice las declaraciones que da la música de Abril
con respecto a este video que ha sacado. 90% de los comentarios son muy hermosos, positivos, conectados también con esa misma sensación de que la música actual está trayendo un mensaje negativo a la sociedad. Pero hay otro 10% que no está muy de acuerdo, sobre todo en la parte en la que yo hago referencia a Shakira. Aunque no lo hago explícitamente, sí hago referencia, obviamente, a ella. En la parte final en la que digo, la música se está volviendo bruta, ciega, sordo y muda. No le estoy diciendo a Shakira, por favor, que es bruta, ciega, sorda y muda. Estoy hablando de que la música se está tornando con estas características. Y también hago referencia a que ella ya solo factura con letras oscuras, pues obviamente me estoy refiriendo a Shakira. Entonces muchos han saltado como, pero ¿por qué contra Shakira hay tantos artistas, estos géneros como Bad Bunny, Maluma, J Balvin, etcétera, a los cuales habías podido criticar? Y realmente lo que le he respondido a estas personas y lo que quisiera también contarles a ustedes de por qué lo hice, porque a ver, a estos artistas, cantantes que traen letras horribles en su música, pues ya de ellos uno sabe qué esperar. Así nacieron artísticamente y han sido siempre, y es la música que uno sabe que ellos van a traer. Pero Shakira, reina latinoamericana y la reina colombiana de la música, pues la verdad es que yo espero mucho más de ella siempre. En este álbum nuevo que ella lanzó, la verdad, hubiera deseado mucho más a esa Shakira de Pies Descalzos, a esa Shakira de Dónde Están los Ladrones, en los que... A ver, yo creo que en este álbum justamente ha dado la sorpresa porque ha puesto muchas más canciones, más del estilo que del cual ella habla. Sí tiene canciones del estilo del cual ella habla, solo que de repente esas canciones obviamente no las vas a estar escuchando ni te las van a poner en la cara, porque no son las comerciales. La que te van a poner es puntería, te la van a poner en la radio 24 horas si es posible. No te van a poner Tiempo sin verte. El tema es que hay que hurgar un poquito en la superficie, hay que buscar, porque lamentablemente hoy en día no vende Tiempo sin verte, vende lo otro. Así. Nos traía como ese amor y esa esencia, brillo en sus letras, pero la verdad es que ella, para mí, es mi opinión, amigos, y la verdad es que la de muchos también, porque he visto eso en los comentarios, cómo apoyan este pensamiento. Shakira ya, últimamente, la música que hace es para entretener, la verdad es que no es tan inspiradora como lo fue en algún momento. A eso es que me refiero, y por eso hago referencia a Shakira en mi crítica musical. Miles de personas esperamos más en sus letras, un poco más de esa filosofía de amor, esa inspiración. No sé si han escuchado la canción, que esta ya la tengo aquí como un virus, la que dice puntería. Lo que estaba explicando hace 2 minutos, claro, la tienes aquí ¿por qué? Porque te acribillan constantemente con lo comercial. Pero eso no quiere decir que ella no esté haciendo de las otras letras. Significa que las plataformas, las disqueras o quien esté manejando todo el cotarro te va a poner puntería, aunque para ella su canción favorita del álbum sea Cómo, Dónde y Cuándo, ¿no? Es lamentable, pero es así. Por mi forma de ser, agradezco en este álbum nos haya dado pinceladas de lo que ella fue en su momento, de las personas que la hemos seguido de siempre. Yo agradezco eso, y también comprendo que ella haya tenido que reinventarse para seguir en donde está. Una parte en la letra en la que dice como muérdeme duro, que nunca te olvides, sí, algo así. Yo quedé como... Eso lo ha dicho Cardi B. Ok, Shakira, no era necesario. Prefiero a la Shakira que dice, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. No sé si ustedes también prefieren a esa Shakira. Pues yo sí. Aún así, la admiro muchísimo. Aún así es una gran performer, entretenedora, nivel Dios. Pero inspiradora... ya no lo sé tanto, o bueno, al menos para mí y los valores que yo defiendo. Estoy al 90% de acuerdo con la música de Abril, porque realmente siento que hay un mensaje completamente negativo para la sociedad, completamente negativo para la juventud, completamente negativo para las mujeres. En fin, ¿ustedes qué opinan, chicos? Yo sé que aquí van a haber opiniones completamente divididas. ¿Qué opinan sobre el discurso de la música de Abril? ¿Está en lo cierto? ¿No está en lo cierto? ¿Qué te parece a ti? Ya lo sabes, suscríbete al canal, regálame un like si te gustó este vídeo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!